Hace prácticamente un año, el entonces director del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que la inflación había llegado a su punto más alto y que comenzaría a bajar. Pero lejos de eso, en 2017 las tendencias se exacerbaron y este 2018 estamos iniciándolo con el nivel de inflación más alto en 17 años y en un contexto muy complicado por factores internos como la incertidumbre que genera el resultado del proceso electoral de la elección presidencial, junto con otros factores externos como la reforma fiscal o la conclusión de las negociaciones del TLC. Este es parte, digamos, de los elementos que están proyectándose sobre las perspectivas económicas del país, en el que algunos ven que puedan ajustarse según si se van resolviendo algunos de esos temas, pero otros también ven que puede haber unas tormentas perfectas en este primer semestre e incluso en lo que resta de 2018. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algunos datos generales de la economía mexicana para regresar aquí a nuestro foro a analizar cuáles son las perspectivas de la economía que a usted le interesa conocer en este 2018. La economía mexicana empieza el 2018 con el mayor nivel de inflación de los últimos 17 años, pero sobre todo en un ambiente de volatilidad por la incertidumbre de las elecciones y de factores externos como la reforma fiscal de Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio. El movimiento de estas variables determinará la suerte del país este año. Desde 2016, la inflación mostró una tendencia al alza, en gran medida por el entorno externo complejo asociado principalmente a las elecciones en Estados Unidos, pero se exacerbó en enero de 2017 cuando se incrementaron los precios de las gasolinas y se elevó el precio del dólar. Ahora, en el comienzo de 2018 también se registra un aumento importante en los productos de la canasta básica, como la tortilla y la gasolina, aunque en una proporción mucho más baja que el año anterior. Sin embargo, eso no impidió que la inflación cerrara 2017 con el nivel más alto en casi 2 décadas y la perspectiva es que se tenga impacto en las tasas de interés e incluso en el tipo de cambio. De acuerdo con Banjico, el panorama para la inflación en el país se ha tornado más complejo, pero eso dependerá también de la evolución de factores externos como el impacto de la reforma fiscal en la atracción de capitales e inversión hacia Estados Unidos o escenarios como el fin del Tratado de Libre Comercio, que esta semana entrará en la sexta y definitiva ronda de negociaciones. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, no prevé un panorama en el que inversionistas y empresas corran a Estados Unidos de cara al atractivo de la reforma fiscal. Gurría aseguró que México sí puede bajar la tasa del impuesto sobre la renta, siempre y cuando la compense con otras cargas como el impuesto al valor agregado, el gravamen de las emisiones contaminantes o a la propiedad, y si amplía la base de contribuyentes. La última encuesta de Citibanamex de expectativas prevé un crecimiento promedio del PIB de 2.2% para 2018, apenas una décima más de lo que espera para el cierre de 2017. Incluso hay instituciones que esperan para 2018 un crecimiento menor al de 2017. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía mexicana crezca 1.9% el siguiente año, mientras que proyecta un crecimiento de 1.1% para este. El promedio de la encuesta de Citibanamex refiere un tipo de cambio de 18.67 pesos por dólar al cierre de 2018. Bank of America, un nivel de 20 pesos por dólar para el cierre del siguiente año. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy el tema lo vio desde que se levantó. Prácticamente las 8 columnas de casi todos los periódicos era la inflación en su máximo en 17 años. ¿Cuáles son las perspectivas económicas de la economía mexicana para este 2018? Un año muy complicado por la confluencia de factores políticos, económicos, financieros y sobre todo externos, como son la reforma fiscal o la resolución donde acabe la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Me da mucho gusto, como todas las veces que están aquí los dos, para hablar de estos temas. Héctor Villarreal, de la Escuela de la EGAP, del TEC y además del CESP. Muchas gracias. Al contrario, Pepe, un Héctor, placer. un placer. Buen año.
Igualmente. Buen 2018. Y me da mucho gusto, José Luis de la Cruz, como siempre. Gracias por la invitación. Analista económico y además amigo de este programa, ha estado ya muchas veces con nosotros. Muchas gracias, Las que José me Luis. invites, aquí estaré. Pues muchas gracias, buen año también. Gracias. Si quieren arranquemos, la verdad es que uno quisiera tener, digamos, de arranque un semáforo que nos pudiera decir si lo que tenemos hacia adelante, como cuando uno va a subirse a hacer un viaje por carretera, haciendo el símil con la economía mexicana, es algún semáforo o incluso un pronóstico del tiempo para saber pues cuál es el trayecto y cuáles van a ser las condiciones meteorológicas o de tráfico para cruzar este año. Si tuvieras que ponerle algún color, Héctor, amarillo, verde, rojo, muy rojo, o no, o más tenue, ¿qué esperas de este año? ¿Cuál es tu color para la economía mexicana este 2018? Mira, yo me quedo con un amarillo, haciendo tu símil. Hay muchos, yo creo que hay varias señales que podremos ir platicando durante el programa. Hay varias señales por qué preocuparse. Ahorita, como nos empieza el año, una foto general es este cierre muy fuerte de la inflación, sí, que sí se espera cierta convergencia, pero puede ser más lenta de lo que el gobierno había pronosticado por ahí, y que también de alguna manera está colgada a la volatilidad que ocurra con tipo de cambio, que finalmente todos estos ajustes en el tipo de cambio nos pasaron la factura. Ahora, por otro lado, hay una actividad económica que ahí va, pero empiezan algunas señales de desaceleración. Hubo algunas cosas interesantes que ahorita comentaremos durante noviembre, diciembre, que sí empiezan a ser señales de que, bueno, hay que tener cuidado. Y por supuesto está la cuestión fiscal. En el último informe de la Secretaría de Hacienda parecía que los ingresos tributarios estaban ya topados, empezaban incluso algunos de ellos con pequeñas bajas, y esto pudiera ser complicado este año porque pues te llega de la mano con la reforma fiscal que se acaba de aprobar en Estados Unidos y con presiones al gasto en muchos temas en el país, y un gobierno que dice, sabes que no tengo los recursos para hacer tal o cual cosa. Entonces, ¿hasta dónde la actividad económica en ciertas regiones y en ciertos sectores puede dar sostén a un buen tránsito? Pues está por verse. Color amarillo, dice Héctor, con algunos signos preocupantes sobre desaceleración, evidentemente inflación. ¿Cuál es tu color? Bueno, José Luis. Yo lo pondría ya en un naranja. Ya empieza a teñirse, o sea, ya tirándose hacia el rojo. Por varios elementos. Mira, el primero, que los resultados que estamos observando en cuestiones como la inflación son elementos que tuvieron que atenderse por lo menos desde hace un año. ¿A qué me refiero? La inflación tiene un fuerte componente inercial. Es decir, una vez que empieza a crecer, hacerla converger hacia niveles más bajos lleva por lo menos un proceso de entre 8 meses a 1 año y medio. Cuando nosotros observamos la parte subyacente de la inflación, ¿qué es esto? La estructural, la menos volátil. Hoy lo que vemos es que el reporte de INEGI nos indica que esto está en 4.6, 4.7%, en donde la parte más volátil, que es donde tiene incidencia el gobierno, las autoridades de sus 3 niveles, es en donde existe la mayor inflación. Energéticos, por ejemplo, costos de gasolina, gas. Ahí lo que vemos son inflaciones, por ejemplo, en consumidor de doble dígito, en donde llegaron a ser entre 20 y 22%. O sea, gas, combustibles, gasolina. Combustibles, gas. En la parte empresarial, en la parte de Índice Nacional de Precios Productor, lo que vemos es que, por ejemplo, la energía de alta tensión, de industria de alta tensión, cerró en casi 9%, pero que durante el año llegó a tener picos de hasta 53%. O sea, a ver, lo que estaría diciendo es, para las empresas, la inflación para sus costos fijos está siendo en toda esta clase de suministros y servicios superior a 2 dígitos. En varias partes del año así ocurrió, y no inflaciones menores. Por otro lado está la depreciación del tipo de cambio, que además sigue siendo un elemento presente. México es un país que de puros insumos intermedios compra cada año 300,000 millones de dólares. Es decir, no es poca cosa. Una depreciación de 50 centavos, una depreciación de 1 peso es un elemento importante.
que además es un país deficitario en cuenta corriente. Si nosotros le quitamos la parte de remesas, esos 26,000 millones de dólares que llegan cada año, el resto de la cuenta corriente, que es la balanza de bienes, la balanza de servicios y lo que por renta se genera, México tiene un déficit de cerca de 45,000 millones de dólares, que solo es equilibrado a través de las remesas que no llegan por la parte de las empresas. Es decir, las empresas tienen que hacer una erogación importante para poder mantener sus operaciones de bienes y servicios. Entonces, esos elementos están presentes. Coincido ahora con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que vuelve a tomar fuerza a partir de 15 días. 23 de enero. Que lo señalaba el secretario de Economía, vienen los momentos de definición, en donde lo que habrá que observar es qué definiciones se van a tomar. Vienen nuevos elementos que van a generar volatilidad en esta parte del tipo de cambio. Además, en la parte de combustibles, con un precio del petróleo a la alza, en un momento estacional en donde durante el primer trimestre, por el frío que ocurre normalmente en el Golfo de México y en lo que se transita de gas y de combustibles, va a ser también un elemento estacional que va a generar presión. A mí me parece que, por un lado, la inflación va a seguir siendo un elemento del que hay que ocuparse para que ese escenario complejo no pase a complicado, y está el crecimiento. Hoy los ciclos económicos de los tres sectores, primario, secundario y terciario, ya están a la baja, por abajo de su potencial, lo cual implica que... O sea, tres trimestres, o tres bimestres hemos tenido registrados datos negativos. No. El ciclo en la parte industrial ya tiene datos negativos. Eso, la industria entre enero y octubre trae un crecimiento negativo de menos 0.6% acumulado. Sin embargo, la parte agrícola, ganadera, toda trae un crecimiento que se va desacelerando. La parte del sector de servicios trae un crecimiento que se va desacelerando. Lo que hasta ahorita podemos observar es que ese crecimiento de 2% acumulado hasta octubre, pues difícilmente se va a poder mantener para inicios de este año. Si hacíamos el símil con los semáforos, podríamos también pensar, Héctor, digamos, el símil meteorológico de cómo sientes que pueda afectar el cielo nublado, o si de plano lo que puede venir es un ciclón o una nevada. Cuando uno piensa en los factores internos, ¿no?, la parte electoral, o los factores externos, ¿dónde ves tú, digamos, el acento en las condiciones meteorológicas? Yo creo que mucha lluvia, Pepe. Mucha lluvia. Mucha lluvia, y a lo mejor más de la que quisiéramos. Mira, el problema aquí es toda esta incertidumbre. Toda esta incertidumbre nos puede pegar mucho por el lado de inversión. Ya en algunos sectores se está sintiendo. Entonces es otro motor de la economía que no te está ayudando. A mí me preocupa que de alguna manera el crecimiento, y podemos meternos a la discusión si mediocre, pingüe, etcétera, que hemos estado experimentando, de alguna manera dependía en el consumo privado. Hay señales... Que eso ha bajado también. Y que estén ciertos riesgos, fíjate, porque este consumo privado, cuando tú te vas a los microdatos y dices, bueno, es que va acompañado de un gran aumento de salarios o de ingresos y todo, no necesariamente. Fue un consumo privado que se sustentó, que lo estuvo sosteniendo mucho el crédito. Entonces tienes familias endeudadas. Y las tasas de interés que estamos viendo, pues van para arriba. Estamos en la tasa la tenemos casi en 7, ¿no? 7.25. 7.25. Y difícilmente va a bajar. Difícilmente va a bajar de este 7.25. Incluso pudiera haber presiones a la alza. Está la normalización de las tasas de interés en Estados Unidos. Está una inflación de la que ya hemos platicado ahorita. Entonces sería muy difícil que bajen. Y bueno, estas tasas de interés te castigan hogares que están endeudados. Y empiezan a ver estos focos. Por ejemplo, llamó la atención que en el último reporte, por primera vez, la venta de coches interna disminuyó. Bienes raíces está pasando algo por el estilo. No es casualidad, son mercados que son muy sensibles a la tasa de interés. Entonces, esto puede hacer que el crecimiento durante el año, esperemos que no sea el caso, pero que se empiece a debilitar. Aunado
a una inflación más alta de lo esperado, aunado a un sistema fiscal muy débil, todo, sí pudiera estrechar mucho el margen de maniobra de las autoridades y en última instancia tener un efecto sobre el bienestar de la población. A ver, y frente a los semáforos en amarillo o en naranja, como decía el primero Héctor Villarreal, el segundo José Luis de la Cruz, y el panorama lluvioso que describía Héctor sobre el panorama de la economía mexicana, hay ahí pues la pregunta de ¿y qué hacer o cuáles tendrían que ser algunas de las medidas para enfrentar esta incertidumbre y esta volatilidad? Y una de las declaraciones importantes, me parece, del último día fue justo la de Ángel Gurría, que está aquí, secretario general de la OCDE. Dice dos cosas: que la reforma fiscal no va a afectar las inversiones, no va a generar un desplazamiento de inversiones de mexicanos a Estados Unidos importante, y que además México tiene margen suficiente para bajar el impuesto sobre la renta si lo compensa con IVA, me imagino, para competir con la fuertísima bajada de impuestos impositiva para las empresas norteamericanas con la reforma fiscal de Trump. ¿Cómo ves, José Luis? ¿Estás de acuerdo? ¿En qué sí, en qué no? ¿En qué difieres y en qué coincides con Ángel Gurría? Bueno, yo creo que es interesante minimizar el efecto que puede tener la reforma fiscal de Estados Unidos, no nada más sobre la economía mexicana, sino sobre la economía en general. ¿Minimizar? Efectivamente. ¿Como estrategia política? O... Yo plantearía lo siguiente. Ajá. Una vez que la reforma fiscal fue aprobada y homologada en el Congreso de Estados Unidos, prácticamente en tiempo real varias grandes empresas de Estados Unidos empezaron a afirmar: si el presidente Trump la promulga, podemos empezar a generar bonos de compensación para nuestros trabajadores por los beneficios fiscales que vamos a obtener prácticamente de manera inmediata. Entonces, es muy claro, esta reforma fiscal de Estados Unidos, que eso no implica que no vaya a generar saldos negativos en el mediano y largo plazo, en el corto plazo tienen un impacto que las propias empresas transnacionales de Estados Unidos están ya ponderando. Entonces, en ese sentido... ¿De desplazamiento? Primero, de beneficios fiscales que tienen, es decir, por lo que ellos ya hacen en Estados Unidos, pero segundo, no nada más es la reducción del impuesto sobre la renta, la depreciación inmediata de cierto tipo de inversiones que se aprobó, el castigo que se da a quien no remita utilidades a Estados Unidos. Por otro lado, se están gravando pagos que se hacen entre las empresas y sus filiales que las tienen domiciliadas en otros países. Por primera vez están empezando a generar gravámenes para quien esté haciendo esos pagos, un poco para que esos derechos no queden tan libres de cuánto dinero estoy transfiriendo al exterior. Es decir, es una reforma fiscal que sí tiene elementos muy fuertes, en donde yo coincido. No significa que empresas mexicanas o que empresas extranjeras se vayan a ir de México para ir a Estados Unidos, pero sí generan dudas a los inversionistas sobre qué nuestras nuevas inversiones, a dónde las vamos a llevar. O sea que no estás de acuerdo con Gurría. Yo me parece que se está subestimando. ¿O es hiperoptimista? Digamos que normalmente así ocurre, se entiende por parte de la OCDE, pero sí me parece que al menos los análisis que nosotros conocemos de grupos consultores en Estados Unidos, aquí mismo en México, sí plantean un aspecto fiscal en donde México va a tener que hacer algo para intentar competir. Ahorita regreso con la parte fiscal, pero tú estás de acuerdo, coincides con Gurría, coincides con José Luis o con Gurría, minimiza yo creo que, mira, el postulado tiene dos partes. Sí. A mí me parece que desinversiones y todo, yo ahí sí coincidiría con Gurría. Yo no creo que ocurran, porque tienes cadenas de producción, tienes muchos procesos integrados, hay una serie de cuestiones logísticas y todo. Entonces, además, dices, para bien o para mal, con todo esto que ha ocurrido del tipo de cambio, tenemos una mano de obra muy económica, muchas oportunidades. Entonces, a mí me parece que no hay un riesgo de que, al menos en el corto plazo, de que inversiones se vayan y todo. José Luis mencionaba, hay un factor bien interesante. Algo puede suceder en el mercado de capitales y hay que ver varios efectos, incluyendo tipos de cambio. Pero en principio creo que no tendríamos por qué temer una desinversión, al menos corto plazo. Lo fiscal no está trivial, Pepe. O sea, esa es la segunda afirmación de Gurría. Sí podemos competir, digamos, hacer reformas competitivas
Mira, en términos fiscales, que es lo que está proponiendo. Creo que ahí Ángel Gurría, y me disculpo, creo que está hablando con mucha ignorancia. Y hay varias cosas importantes a mencionar. Primero, sí hay una reducción a la tasa de ISR muy importante en Estados Unidos, no tan grande como la han manejado los medios, porque hay que ver los efectos netos de las deducciones en los estados. Además, también se quitaron varias facilidades fiscales que se les daban a las empresas. De cualquier manera va a haber una caída importante en la tasa de ISR. Ahora, el problema aquí es, mucha gente ha dicho, pues tú simple y sencillamente homologa. Bájate. Y dices, pues no, esto es una barbaridad, porque tú de entrada ocurre que dices, ¿sabes qué? La gran parte de nuestra recaudación en el país viene de ISR, del cual la mitad aproximadamente es de empresas, que son 4 puntos del PIB, pero de estos 3 puntos del PIB, el 75% viene de empresas que facturan 500 millones o más de pesos. Entonces, tú en el momento que digas, yo me voy a esta tasa, inmediatamente pierdes más de un punto de PIB de recaudación. Entonces, creo que el enfoque de la Secretaría de Hacienda y de las autoridades va a tener que ser muy cauteloso. O sea, ¿ves frívolo a Gurría en el sentido de decir, a ver, bajen el ISR y compénsenlo con IVA? Yo creo que tendría que estar sustentando ese tipo de afirmaciones con estudios mucho más sólidos. Y para empezar, no está hablando de tasas efectivas ni nada por el estilo. Y de entrada tendríamos una pérdida de recaudación bastante importante. Al menos ¿Con qué la un compensa? punto, ¿no? Al menos, si tú homologas. Entonces, puede llegar el momento que tengamos que cambiarle el ISR a las empresas, quizás, pero primero tienes que ver qué pasa. O sea, de la noche a la mañana si no se lleva un descontrol fiscal. Y otra, esta idea de simple y sencillamente sube IVA, espérate, el IVA con las condiciones que tiene ahorita el país de bienestar, de pobreza, de desigualdad, una generalización del IVA sin mayor análisis puede ser terrible en términos de bienestar. ¿Coincides o difieres? ¿Lo ves ignorante a Gurría y insuficientemente documentado para hacer esta clase de propuestas? Mira, es complicado pensar que alguien que ocupó La Secretaría de Hacienda y que hoy ocupa esa posición no esté bien informado. Sin embargo, cuando se quiere dar un mensaje político sobre elementos económicos, pues evidentemente hay contradicciones. ¿Por qué? Todos los estudios que se hicieron a inicios de esta administración, cuando se estuvo coqueteando seriamente por subir el IVA, estudios internacionales, organismos internacionales, lo que planteaban es inmediatamente un efecto sobre incremento en la pobreza. Es decir, el problema que tenemos de mover el IVA es de que cuando se intenta plantear eso, se busca generar recaudación para el gobierno. Sí, es rápida, además es el método más seguro, más directo. El problema es que esa mayor recaudación del gobierno es a costa de una sociedad en donde los deciles de menores ingresos destinan al consumo de alimentos, de bebidas, es decir, de lo más básico, alrededor entre 40 y el decil más pobre es casi el 60% de alimentos, bebida, tabaco, transporte. Entonces, gravar esa parte con medicinas incluidas, pues evidentemente tiene un costo social, en donde además no existe una compensación por el lado del gasto. Si nosotros observamos el valor agregado que genera el gasto de gobierno en sus 3 niveles, entre el 2004 y el 2016 el crecimiento por año es de 0.2%. Es decir, una vez que el sector privado transfiere riqueza al sector público, no lo regresa en forma de mayor valor agregado. Por eso el sector público no contribuye al crecimiento económico. Entonces, plantear el IVA como solución a una eventual disminución de impuestos sobre la renta, evidentemente no toma en consideración el costo social, se está preocupando por darle más ingresos al gobierno. Pero ojo, el problema del sector público mexicano, al menos del 2002 al 2017, no es de que no haya tenido ingresos. Prácticamente en todos los años tuvo ingresos excedentes, sí, claro, que acumulados son más de 2.5 billones de pesos. O sea, el problema ha sido más bien el gasto. Efectivamente. La eficiencia del gasto, los problemas de corrupción. Y si en el lado, digamos, económico no vamos o no tenemos demasiado que hacer y menos tener éxito en el corto plazo, parece que lo que nos queda, que sí puede estar en nuestras manos, es la parte política. Perspectivas de la economía mexicana para 2018, como hemos venido platicando con José Luis de la Cruz, con Héctor Villarreal, hay
Hay factores internacionales, la reforma fiscal, el TLC, que seguramente inciden en un clima de incertidumbre y de volatilidad, y hay también factores internos y que quizá, Héctor, son los que tenemos más a nuestro alcance para poder controlar, que es la parte política, la parte de las elecciones y del proceso electoral. Creo que ahí está donde está nuestro margen de maniobra. O al menos la parte inicial. Yo creo que ahí la importancia del respeto institucional preocupa, por ejemplo, Pepe, ahora sí que tantas instancias del gobierno que están acéfalas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que es algo en lo que hay que trabajar. Fiscalías. Que sería relativamente sencillo mandar mensajes de tranquilidad. Y bueno, y corrupción, ese tema no está incidiendo. Bueno, hoy es uno de los ejes de la campaña. Mira lo que está pasando hoy con las denuncias de Chihuahua. Por supuesto. En la Fiscalía de Chihuahua, José Luis. Mira, yo creo que el problema de México es que tiene un Estado capturado. Hay intereses que se han enraizado, que vienen desde aquel Estado corporativo de los años 70 y 80 y que simplemente se funcionalizaron con un modelo económico de apertura, pero en donde primero no hay temas de eficacia, es decir, no se evalúa el gasto público con qué eficacia, qué resultados se está dando. Evidentemente en transparencia tenemos mucho que avanzar, sobre todo a nivel estatal y a nivel municipal. Tenemos un problema muy serio de corrupción. También lo tenemos en la parte, por ejemplo, de este indicador de competitividad que nos acaban de nuevamente enseñar y en donde la gestión del gobierno es la que más rezaga el avance del país en este tipo de ranking. Déjame provocar, y a ver si ustedes coinciden o no, pero tú dices un Estado capturado. Te diría, para ponerlo además aséptico, ¿creen que estamos viviendo un proceso electoral en medio de la peor situación de debilidad del Estado mexicano desde los años 20? ¿O no? ¿Es el Estado mexicano más débil en un siglo que ustedes han conocido o no? Yo creo que ha habido otros momentos en la época del país. ¿Más débil que hoy? ¿Cuál? Sin lugar a dudas, lo que tú viviste en los años 20, aún en los años 30, fueron serios. Sí. En los años 40, esta batalla en donde el general Enríquez también puso en entredicho la viabilidad propia. La última decisión del PRI, el último caudillo. Entonces, el propio 94, 1994 también fue un momento en donde, si bien todavía existía la fuerza de la presidencia, entre la guerrilla, los problemas económicos que ya se empezaban a plantear, sí generaban otro desafío. Y luego claro. Ruiz Massieu, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos un momento de debilidad que es delicado, pero que todavía no llega a aquellos momentos, algunos de redefinición del Estado mexicano y otros de una transición en 1994 que no fue nada aséptica, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Mira, parecido. Yo creo que estamos más conscientes de esta debilidad. Estamos viviendo una época de mucha información, de redes sociales, y también, y a lo mejor puede parecer ironía, Pepe, parte de lo que vemos y observamos es por una serie de instituciones que antes no teníamos, que eso es importante. Entonces, uno de los mensajes sería, vamos a cuidar estas instituciones. A mí me llama la atención, ahorita mencionabas el problema de Chihuahua, tenemos todo este conflicto cuando el jefe de la unidad de coordinación con entidades federativas está acéfala. No hay. No. O sea, el que tendría que estarnos diciendo si llegaron esos 700 millones que tendrían que haberse destinado a Chihuahua, no y está el secretario y el subsecretario y todo, el puesto está vacío, está el secretario y el subsecretario saliendo a explicar una serie de cosas. Creo que es un buen ejemplo. Ahora, dentro del poco margen de maniobra, porque ahorita todo se va a ver con una lupa electoral, hay cosas que sí se pueden hacer, o sea, ya ponernos a actuar. Por ejemplo, por el lado fiscal, yo quisiera revisar, o sea, que nos metiéramos a toda una serie de una revisión de procesos.
antes de pensar en aumentar el IVA, como comentábamos en el segmento anterior, preguntarnos por qué con el IVA actual recaudamos tan poco. Pero acuérdense lo que pasó con el presupuesto cero, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo. No. Revisemos. No. Revisemos procesos, sin cambiar leyes y todo. Vamos empezando. ¿Por qué estamos recaudando tan poco IVA? ¿Cómo está la evasión y la ilusión en muchas cosas ahorita con respecto a ISR? Ese tipo de cosas, ponernos a revisar evasión, elusión, informalidad, un nuevo proceso. Podríamos estarlo trabajando sin cambiar leyes. ¿Eso lo ven ahorita en el primer semestre? Mira, yo creo que... O este país económica y políticamente nos vemos hasta julio. Mira, hasta después de julio. Yo creo que varios de estos factores que bien menciona Héctor, el problema es que tienen una afectación estructural. Es decir, ¿por qué recaudamos poco? Está la economía informal. 57% de nuestro mercado laboral está vinculado con eso. 23% del PIB se genera en la economía informal. Corregir eso no es algo menor. 2, tienes al final del día una recaudación que se ha apoderado de un pequeño grupo que somos los contribuyentes cautivos. No ha existido un esfuerzo mayor. Lo que se menciona de elusión y evasión fiscal, pues en la parte de elusión hay toda una ingeniería financiera de quienes lo pueden hacer, que está bien estudiada, porque eso no es algo ilegal, sino que utilizan las puertas que existen para poder tomarlas. Y finalmente tenemos una reforma de la administración pública que ha estado pendiente durante muchos años. Esto que también mencionabas del presupuesto base cero, no nada más se intentó en esta administración. El propio Felipe Calderón también buscó hacer una reducción y homologación de programas. Es decir, es algo en el que hemos estado inmersos y no hemos logrado ser efectivos porque, reitero, hay intereses que al final del día limitan el alcance de estos cambios. Los intereses de un Estado capturado. ¿Coincides con eso? Ya me voy. Yo creo que con todas las debilidades estructurales tenemos que ponernos a trabajar, porque también mandarías un mensaje de tranquilidad. A ver. O sea que más allá, digamos, de la lucha política y de la lucha por el poder, el país, como otras democracias, funciona. Esa sería tu estrategia. Por supuesto. Y decir, ¿sabes qué? O sea, le vamos hay países donde no hay gobierno durante varios meses y siguen operando. No, y entregarle el gobierno en el mejor estado posible a quien gane. Ya me voy. Muchas gracias, José Luis de la Cruz, analista económico, especialista en asuntos industriales. Muchas gracias, Héctor Villarreal, de la Escuela de Gobierno del TEC y además del CIEP. Del CIEP, el presidente del CIEP. Gracias a los dos. Nos vemos pronto. Vamos a seguirle dando seguimiento a este asunto. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana.